Muy buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Alonso López Rodríguez del Grupo de Derecho Romano. Hoy día les voy a hablar sobre los derechos reales. Los derechos reales, sus aspectos fundamentales. El derecho romano siempre se caracterizó en materia civil por su carácter patrimonial. Los derechos reales son obligaciones reales y acciones reales, es decir, todos los procedimientos judiciales para establecer el cumplimiento de una obligación. Derecho subjetivo y objetivo para la Roma. Para el objetivo, conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana para una convivencia pacífica y justa. Para el subjetivo, facultad que tiene un sujeto para ejecutar una conducta, abstenerse de ella o exigir de otro sujeto el cumplimiento de su deber. Poder jurídico sobre bienes. Derecho no escrito, la costumbre. El derecho no escrito es aquel que no promulga por la autoridad constituida, que el uso ha hecho válido porque la conducta de los asociados, repetida diariamente y aprobada por el consentimiento de todos los que la practican, sin que sea posible precisar la época de su instrucción, equivale a una norma jurídica. Patrimoniales y extrapatrimoniales. Patrimoniales. Los derechos patrimoniales son derechos que se reflejan en el patrimonio y tienen como objeto satisfacer las necesidades económicas. En los derechos patrimoniales existen dos clases de divisiones, de los derechos reales y las obligaciones, los que también se reconocen por derechos personales. Extrapatrimoniales. Los derechos extrapatrimoniales son los que no pueden ser considerados parte del patrimonio. No son un buen jurídico, ni siquiera la posibilidad de ser uno. No tienen valor económico, los derechos extrapatrimoniales son derechos inherentes de la persona. La cosa, denominación de real, era la definición de la cosa finalmente, o sea que de real pasa res y de res pasa cosa. El concepto, las cosas se clasifican atendiendo por un lado sus características físicas y exteriores o por la consideración que merecen al derecho a efectos de su pertenencia y apropiación por el hombre. Por sus características exteriores o físicas, las cosas se dividen en corporales o incorporales, cosas divisibles e indivisibles, cosas simples o cosas compuestas, cosas genéricas o específicas, cosas fungibles o no fungibles, o cosas consumibles o inconsumibles. Derecho romano, de dominio o propiedad. La propiedad es el poder que le confiere al titular el poder más amplio sobre una cosa, es dueño de todas las utilidades que puede producir. El derecho de propiedad autoriza al propietario de una cosa para gozar y disponer de ella con las limitaciones que fijan las leyes. El dominio, el disponer de usar y gozar. La concepción clásica del dominio señala al dominio tres facultades o atributos fundamentales: uso, goce y disposición. En materia constitucional pueden ser considerados esenciales. Sin embargo, deben agregarse la reivindicabilidad, la administración y la exclusividad. La facultad de uso o ius utendi significa que el propietario puede utilizar o servirse de la cosa. El código, como su modelo francés no lo menciona separadamente como atributo, lo que conduce a creer que se le incluye la facultad de goce. Propiedades: quiritaria, pretoriana, peregrina y provinciana. Quiritaria. Esta se adquiere por medio de los derechos civiles y también tiene sus características propias. La emancipatio exigía la presencia del enajenente, del adquiriente, de 5 testigos, y de la cosa u objeto, debía estar presente. Era un negocio jurídico que sirvió para crearse muchos derechos subjetivos. La injure cessio consistía en un juicio simulado y que empleaba la misma que aquel emancipatio para contraer todas las clases de obligaciones y crear todas clases de derechos y obligaciones. Quiritaria. La adjudicatio era el otorgamiento judicial a la división de una cosa u objeto de la cosa común al juez atribuía a cada uno de los litigantes la parte que le correspondiera, se puede tomar la familia en la herencia. La usucapio, modo de adquirir la propiedad por medio de la posesión continua de una cosa, durante el tiempo fijado por la ley. Pretoriana. Propiedades civiles y pretoria. En el derecho romano se dieron diferentes tipos de propiedad. Una de ellas es el dominium ex iure quiritium. Para que el derecho civil reconozca a una persona la calidad de propietario en esta variante, es necesario que se reúnan las siguientes condiciones: ser ciudadano romano, que sea cosa mueble o inmueble situada en el suelo itálico, que haya sido adquirida de un propietario con las formalidades exigidas por el derecho. Propiedad pretoriana o bonitaria o in bonis avere. Es el caso de aquel tipo de propiedad con el que el pretor amparaba a la persona que recibió una cosa emancipable contra el propietario civil que se le integró sin utilizar la forma del emancipatio o la in juris cessio.
Pretoriana. La adquisición de la propiedad en el derecho romano, los modos de adquirir la propiedad fueron clasificados de acuerdo a al derecho civil y al derecho natural, y de las siguientes maneras. La mancipatio era un negocio solemne usado por los ciudadanos romanos en la transmisión de la res mancipi. La usucapio, Modesto define a la usucapio como la adquisición de la propiedad por la posesión continuada durante el tiempo señalada por la ley. La propiedad peregrina, concepto. En la antigua Roma, los peregrinos eran aquellos que no se incluían dentro de la categoría de ciudadanos romanos, eran extranjeros pertenecientes al pueblo que tenían buena relación con Roma, nada más. Propiedad provincial. La propiedad provincial, o sea, la denominación, obedece al hecho de que los fundos provinciales, a diferencia de los itálicos, no estaban regulados por el ius civile. Extinción sobre la propiedad. Pérdida por el acontecimiento de la misma. La propiedad se pierde ante todo por acontecimientos que se refieren directamente al objeto de la misma, sea que se destruyan físicamente la cosa, sea que la hagan perder jurídicamente la casualidad de ser susceptible de propiedad, poniéndole fuera del comercio. Por análogos motivos se pierde la propiedad en derecho romano de los animales salvajes, que recobran su natural libertad, y de los animales domésticos, que pierden el hábito de ir y volver. Extinción sobre la propiedad. Pérdida por acontecimiento relativo. En segundo lugar, se pierde la propiedad por acontecimientos que se refieren directamente al sujeto, privándole de la capacidad de ser propietario en general, o de la propiedad de alguna cosa determinada, confiscación, etc. Pérdida por adquisición de la cosa a un tercero. Finalmente, se pierde la propiedad de una cosa por adquisición que de la misma haga un tercero con la voluntad del propietario anterior o sin ella, y por el abandono o renuncia por el propietario. Por parte del propietario, disculpe. El patrimonio. ¿Qué es el patrimonio en el derecho romano? Definición. Para el derecho romano, el patrimonio fue siempre un valor positivo, es decir, la suma de todos los bienes, créditos, derechos y acciones de una persona, deducida de las deudas y acciones terceros contra ella. La posesión. Concepto para el derecho romano. El patrimonio fue siempre un valor positivo, es decir, la suma de todos los bienes, créditos, derechos y acciones de una persona, deducidas las deudas y acciones de terceros contra ellas. Seguimos con la posesión. Naturaleza. La naturaleza de la posesión consiste en determinar si la posesión debe considerarse como un hecho o, por el contrario, como un derecho. La posesión original, la tutela interdictal, concede al poseedor numerosas e importantes presuasiones en su favor. Bajo ciertas circunstancias es la base de los usucapios, etc. Adquisición, formas de adquirir la posesión. Ocupación, es el modo más antiguo y universal considerado por los juristas como el derecho de gentes. Entre los casos y el ejemplo de ocupación, los más conocidos son los siguientes: la caza de animales salvajes, venativo de aves, aucupium, para pesca, piscache. El botín de guerra, captura al enemigo, la isla que nace en el mar y las cosas que el mar arroja al litoral. Otro tipo, incrementos fluviales. Entre los incrementos que tienen los fundos situados en las riberas de los ríos, se distinguen los siguientes supuestos: aluvión, aluvio, abulsión, abulcio, la isla nacida en el río Insula influmine nata, el lecho abandonado por el río Alveus de Arelictus. Adquisición también. El tesoro. Originalmente, el tesoro se consideraba como un incremento del fondo en que se encontraba y se hacía de su propietario. Un rescripto de Adriano, acogido por Justiniano, concede la propiedad por mitad del dueño del fondo en que se encuentra y el inventor o descubridor. Adquisición de frutos. Son frutos los productos naturales o rendimientos a cuya producción periódica está distinta la cosa que los produce. Los frutos pueden encontrarse en varias situaciones: frutos pendientes, cuando están todavía unidos a la cosa madre; frutos separati, los que están separados de la cosa fructífera por alguna causa humana de la naturaleza; frutos extantes, que están en el patrimonio del que los recoge. También especificación. Cuando una persona hace una forma nueva o una cosa distinta, especie aliquam con materia, perteneciente a otros, se da el supuesto que los glosadores llamaron especificación. Los sabinianos opinaban que la nueva especie era del propietario de la materia. Proculeianos, disculpe, lo atribuían a quien la hizo y andaban al propietario la acción de hurto si la cosa había sido sustraída. La hizo y daban al propietario la acción de hurto si la cosa había sido sustraída, disculpe. Acción. Cuando una cosa se incorpora definitivamente a otra principal, el propietario de esta adquiere lo que se le une. En la acción de fundos o inmuebles destacan los casos de siembra.
plantación o construcción de un suelo ajeno, en virtud del principio de la superficie accede al suelo. Todo lo que se siembra, planta o construye sobre un suelo de otro dueño se hace propiedad de éste. Ante todo, muchas gracias Miss por las oportunidades que nos da y quería usar esta parte de la diapositiva para dar mis agradecimientos y todo el respeto que nos ha brindado y enseñanzas en este semestre. Buenas tardes.